Dios los bendiga, hermanos. Vamos a nuestra escuela bíblica de hoy y el tema es Buenas nuevas para toda persona. Comenzamos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 15, versos del 4 al 14. Luego vamos a leer del 19 al 21. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, diciendo: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Ahora vamos al versículo 19. Dice, hablando Santiago: y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Estamos hablando aquí de la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, y en este capítulo 15 del libro de los Hechos había un gran problema. La interrogante era: ¿somos salvos por la gracia o somos salvos por la circuncisión? El asunto es que en estos primeros cristianos había un grupo de judíos, había cristianos judíos que seguían el rito y seguían la ley de Moisés y querían cumplir con todos los ritos de esta ley, especialmente la ley de la circuncisión, que viene desde Abraham. En Génesis capítulo 17, Dios le dijo a Abraham: entre tu pueblo todo varón será circuncidado al 8º día, y esta será la señal del pacto entre tú y yo. Pero también había otro gran grupo de creyentes que no eran judíos, es decir, eran gentiles o paganos, que no seguían la ley de Moisés. Estos dos grupos chocaron.
Y aquí viene la interrogante. La salvación es por la gracia, que es ese don inmerecido, ese regalo, ese favor inmerecido que Dios nos da. Porque ningún ser humano puede decir que tiene una vida tan santa que pueda comprar la salvación con sus obras. Así que este es el dilema en este momento. Estaban Pablo y Bernabé, estaban en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia de gentiles, de no judíos. Y hasta allá fueron, como suele suceder, hasta allá llegaron los perturbadores de los nuevos creyentes, a ponerles obstáculos. Fueron de Judea a la iglesia de Antioquía y sin encomendarse a nadie, sin ser enviados por nadie, se dirigieron de inmediato a los creyentes y les dijeron que tenían que circuncidarse, oigan bien, que tenían que circuncidarse para ser salvos. Claro, ellos seguían el rito y seguían la ley de Moisés, creían en la circuncisión, pero estos gentiles no tenían esa costumbre. Así que fueron a llevarles esta creencia, a enseñarles esto a estos hermanos de la iglesia de Antioquía, estos gentiles. Obviamente Pablo y Bernabé se opusieron a ellos, no estaban a favor de lo que ellos estaban enseñando, y tuvieron una discusión en la iglesia de Antioquía. Hubo una discusión fuerte entre Pablo, Bernabé y estos hombres de Judea llamados judaizantes, que fueron allí a la iglesia de Antioquía. Fíjense que ellos ni siquiera se dirigieron a los líderes primero para enseñar esto de que se tenían que circuncidarse. La circuncisión consistía en este rito en el cual se había que cortar la carne del prepucio de todo varón al 8º día de nacido. Y como dije, era la señal del pacto entre Dios y Abraham. La discusión fue fuerte en Antioquía. Fue tan fuerte que finalmente decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a la iglesia de Jerusalén, cuyo líder era Santiago, también conocido como Jacobo, hermano carnal de Jesús. Sí, Santiago también fue hijo de María, hermano carnal de Jesús, y era el líder de la iglesia de Jerusalén. No era Pedro, como algunos creen. No era Pedro, era Santiago, también conocido como Jacobo. Pablo y Bernabé iban de camino a la iglesia de Jerusalén para resolver este asunto. Les enviaron allá para resolver este asunto, para tomar una decisión si había que circuncidarse o no, si los gentiles debían circuncidarse o no. Dice la palabra que por el camino se detuvieron en Fenicia y en Samaria para visitar a los creyentes que había en esas ciudades, que obviamente eran gentiles. Y para gozo de ellos, Pablo y Bernabé les contaron lo que estaba pasando. Les contaron con mucho gozo que los gentiles también se estaban convirtiendo. Y obviamente esto lo llenó de alegría. Finalmente llegaron Pablo y Bernabé a Jerusalén. La iglesia les dio una gran bienvenida. Fueron cordiales con ellos cuando llegaron. Y de inmediato Pablo y Bernabé empezaron a contar todo lo que Dios había hecho por medio de ellos para llevar a los gentiles hacia Jesús. Pero mientras hablaban, se levantaron unos cristianos judíos, pero pertenecían a la secta de los fariseos. Se levantaron allí y dijeron lo mismo que dijeron los judaizantes en Antioquía. Los gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos. Lamentablemente siempre hay hermanos que buscan la manera de poner obstáculos y de poner cargas sobre los nuevos creyentes, lamentablemente sobre los nuevos convertidos. Y la palabra dice bien claro que haciendo esto desafían a Dios. Allí se formó la discusión nuevamente, porque
había esa disputa entre ellos de quién, de cómo debían salvarse, si era por la circuncisión o por la gracia. Discutieron largamente, se reunieron y discutieron el asunto por mucho rato. Dice que luego se levantó Pedro, después de mucho discutir, se levantó el apóstol Pedro y les dijo: hermano, recuerden que hace aproximadamente 10 años el Señor me escogió a mí de entre ustedes para llevarle estas buenas nuevas a los gentiles. Se refiere a Cornelio, a su familia y a sus amigos más íntimos. Pedro les recordó ese momento en que él fue usado por Dios para llevar los gentiles a Jesús, y los gentiles recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de que cumplieran ningún rito de la ley. Y Dios así demostró que aceptaba a los gentiles, porque les dio el Espíritu Santo sin haberse circuncidado, sin haber seguido ninguno de los requisitos de la ley de Moisés. Es decir, que Dios los aceptaba con su cultura, los aceptaba así como eran. Siguieron en la discusión. Dice que le dijo Pedro: Dios no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos. Recibieron el Espíritu Santo al igual que nosotros, le dijo Pedro. Y le dice: ¿por qué entonces vamos a ponerles cargas a nuestros hermanos gentiles? ¿Por qué vamos a imponerles que sigan? ¿Por qué vamos a imponerles este yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados, o sea, ni ellos ni sus padres habían podido seguir la ley al pie de la letra? Ningún ser humano puede obedecer la ley de Moisés, la ley judaica, completamente. Ningún ser humano. Por eso fue que Cristo tuvo que venir a salvarnos, porque nadie podía cumplir la ley. Por eso la salvación es por la gracia, por ese don inmerecido de Dios, no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Así que todos escucharon en silencio cuando Pedro dijo estas palabras, mientras Bernabé y Pablo continuaban hablando de los testimonios, de las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos para con los gentiles. Llegó un momento que hubo un gran silencio, y en ese momento se levantó entonces el líder de la iglesia, quien era Santiago, también llamado Jacobo, hermano carnal de Jesús. Y Santiago le dijo: escúcheme bien. Santiago les recordó otra vez lo que Pedro había hecho, lo que Dios había hecho por medio de Pedro, y que por medio de Pedro esos hermanos gentiles habían recibido el Espíritu Santo. También les recordó Santiago que en el libro de Amós les citó unos textos del profeta Amós, en los cuales dice: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré. ¿Para qué? Para que el resto de la humanidad busque al Señor. El resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Es decir, Santiago les está diciendo que en el libro de Amós el profeta ya estaba predicho que los gentiles habrían de ser salvos. Fíjense que en Génesis Dios le dice a Abraham, le dice: en tu simiente, le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente la nación hebrea, no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Jesús. Así que por medio de Jesús habrían de ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Desde el principio, desde Génesis, ya Dios tenía planeado que la salvación llegaría también a los gentiles. Así que siguió diciéndole Santiago: en mi opinión, entonces, mi opinión, dijo Santiago, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten. No debemos ponerles obstáculos a los nuevos creyentes. No debemos ponerles obstáculos a los nuevos convertidos.
No debemos perturbarlos. No debemos hacerle la vida de cuadritos a los recién convertidos. Porque una persona acepta al Señor, ama al Señor, quiere cambiar su vida, pero lamentablemente hay personas que comienzan a acercarse y a decirle: ahora tú tienes que, y tú tienes que, y tú tienes que, y tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar lo otro, y ese tú tienes que es lo que dice la Biblia, que es ponerles obstáculos a los nuevos creyentes. Y dice la palabra que el que tal hace desafía a Dios. El que tal hace está tentando a Dios. Así que dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en cada hermano. Todos estuvieron de acuerdo con la decisión de Santiago. Hubo un consenso y todos aceptaron que no se le iba a imponer, no se les iba a obligar a ser circuncidados. Y continúa hablando Santiago y dice que solamente lo que se les va a pedir a los gentiles es que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual. Obviamente la inmoralidad sexual siempre ha sido pecado, así que se iban a abstener de alimentos ofrecidos a los ídolos, cero inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. ¿Para qué? ¿Para qué le pidieron esto a los gentiles? Para que no se sintieran ofendidos los judíos. Es decir, un balance. No se les iba a obligar a ser circuncidados, pero sí debían seguir ciertas ritos, ciertas costumbres de los judíos para no ofender a estos, porque tenían que convivir con los judíos. De ahí en adelante estuvieron de acuerdo en que no tenían que circuncidarse los gentiles, no se les iba a imponer ese yugo. Si no fuera así, si hubieran hecho caso a estos judíos y se les hubiera impuesto que se circuncidaran, entonces la salvación no fuera por gracia. La gracia, la salvación es ese favor, la gracia, perdón, ese favor inmerecido. ¿Alguna vez le hemos regalado a alguien algo? ¿Hemos hecho un regalo a alguien que no se lo merece? Dios nos regaló a Jesús, a nosotros que no lo merecíamos. Y somos salvos no por las obras, no somos salvos por lo religioso que seamos. Somos salvos solo por la gracia, porque nadie tiene un comportamiento tal que pueda decir: yo me gané el cielo, yo me gané la salvación, la vida eterna. Nadie. Por eso es por gracia, sencillamente porque a Dios le place, porque Dios es bueno, porque Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Así que, hermanos, en esta lección Dios nos dice que no les pongamos obstáculos a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos, que seamos cuidadosos. No perturbemos a esa persona que está comenzando en los caminos del Señor, está llena de gozo. Seamos canal de bendición para estas personas y no seamos obstáculos para ellos, porque Dios es compasivo, Dios tiene misericordia y somos salvos solamente por su gracia. Seamos sabios, que el amor de Dios es más grande que costumbres o tradiciones del hombre. El amor de Dios es lo primero, la misericordia de Dios. Como dice aquí bien claro, Dios mira el corazón, Dios conoce el corazón humano. Así que seamos canal de bendición, seamos promotores de la benevolencia de Dios, seamos agentes de paz para todos los hermanos
especialmente para esos nuevos creyentes que están comenzando a escuchar palabra. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en ellos a su debido tiempo, y nosotros limitémonos a, vamos a decir, a que estos puedan ser motivados para seguir este camino de espinas, pero de gozo del Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde.